Proyecto Primer trimestre Ciencias Sociales. Historia de la Unión Europea. La Unión Europea consiste en un organismo internacional de carácter local constituido por 27 países europeos que colaboran de forma común para alcanzar los mismos objetivos e intereses y solucionar posibles conflictos. Su origen viene de mucho tiempo atrás. Desde finales de la Edad Media se venía pensando en una unidad de Estados europeos. Sin embargo, hasta 1946, al ver que tras la Segunda Guerra Mundial había quedado una Europa físicamente deshecha, económicamente arruinada y políticamente muy debilitada, no se puso en marcha esta idea. Se manifiesta por primera vez la necesidad de una comunidad europea con el discurso de Winston Churchill, en Zúrich. 2 años después, en 1948, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo forman el Benelux, la Unión Aduanera y Económica. Ese mismo año se creó la Unión Europea Occidental, que junto a la Comunidad Europea de Defensa, creada en 1952, fueron organizaciones construidas para unificar los ejércitos europeos, pero ambas fracasaron. También tuvo lugar en 1948 la creación de la Organización Económica de Cooperación Europea, que surgió para administrar la ayuda que le estaba proporcionando Estados Unidos en ese momento con el Tratado de Marshall. En 1949, los países sometidos a la influencia soviética de Europa del Este se agruparon en el Consejo de Asistencia Económica Mutua, también llamada Comecon, que más adelante, en 1955, firmó el Pacto de Varsovia, dirigido a preservar la hegemonía militar y política de la URSS. Después, en 1950, se firmó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y también tuvo lugar la Declaración de Schuman, que es considerada el primer paso a la formación de la Unión Europea. En ella se hablaba de aprovechar el carbón y acero de Alemania y Francia y llevar una administración conjunta. Esta idea fue recibida positivamente y en 1951 se firma el Tratado de París y se crea la CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esta organización fue formada por 6 países: Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Tras contemplar el éxito que supuso esta organización, se consideró crear una comunidad europea con fines económicos. Así, poco después, en 1957 se firmó el Tratado de Roma, en el que se establecía la creación de la Comunidad Económica Europea, que buscaba la circulación libre de personas y mercancía entre los países firmantes que seguían siendo los miembros de la CECA, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, también llamada Euratom. A partir de ese momento comenzó la etapa de la Europa de los 6. En 1962, la Asamblea Parlamentaria adoptó el nombre de Parlamento Europeo y en 1965 se creó un Consejo y una Comisión para la CEE, la Euratom y la CECA. Durante esta etapa no hubo gran progreso, dado la posición que ofrecía el general de Gaulle de Francia, de añadir al Reino Unido. Sin embargo, la situación cambió cuando de Gaulle salió del poder en el año 1968, dado que se retomó la idea de la ampliación de la CEE. En 1973, así pues, ingresaron a la CEE Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda, que dio paso a la etapa llamada la Europa de los 9. En esta época no se pudo realizar grandes avances económicos a causa de la crisis energética que comenzó y afectó en 1973 a los países industrializados. Para solucionar este inconveniente se instauró un sistema monetario europeo primitivo en 1979, que fue aceptado por todos los estados excepto el del Reino Unido, y se creó el impuesto de valor añadido, también conocido como IVA. En 1981 tuvo lugar el ingreso del 10º país, Grecia, que fue la apertura a países del sur, y al tener una economía básicamente agraria, contrarrestaba a los países industrializados del norte. 5 años más tarde, en 1986, tuvo lugar la incorporación de Portugal y de España, que marcaría el cambio a la Europa de los 12. En 1987 se firmó la Acta Única Europea, en la que se ampliaban los objetivos de la comunidad para fijar, finalmente, un verdadero mercado común entre los países miembros. A partir de ese momento se convirtió en un espacio libre sin fronteras que garantizaba la libre circulación. La situación europea estaba atravesando acontecimientos de incertidumbre y de gran importancia, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. En 1989 se desencadenó la caída del muro de Berlín, por lo tanto, la unificación de Alemania.
y por lo tanto la unificación de Alemania, y en 1991 se produjo la caída de la URSS y surgió la CEI, que agrupa a las antiguas repúblicas soviéticas. Ante estas situaciones, un año después, en 1992, se decide firmar el Tratado de Maastricht, en el que oficialmente se declara el euro como moneda común de los países que formaban parte de la comunidad y donde la CEE pasa a llamarse Unión Europea. En 1995 se formó la Europa de los 15, tras la admisión de Suecia, Finlandia y Austria en la UE. Su admisión se llevó a cabo en muy poco tiempo y supuso un gran beneficio para la UE, que cada vez luchaba y trabajaba más duro para poder conseguir una Europa más fuerte y más grande. En 1997 se firmó el Tratado de Ámsterdam, en el que se puso en marcha el espacio Schengen, que suprimía las fronteras compartidas por los países integrantes y se establecían términos comunes sobre las fronteras exteriores. A partir de ese momento, la Unión Europea comenzó a funcionar como un solo país en términos migratorios. Luego, en el 2000, se firmó otro tratado llamado Tratado de Niza, con el propósito de reformar la estructura institucional para afrontar la ampliación de la Unión Europea. En 2004 se produce la mayor ampliación en la historia de la Unión Europea. Se incorporaron 10 países: la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Hungría, Chipre y Malta, siendo ahora la Europa de los 25, y se firmó un nuevo tratado que establecía una Constitución Europea. Y en 2007, por último, se incorporaron Bulgaria y Rumanía, y nace la Europa de los 27. En el mismo año tuvo lugar la firma del Tratado de Lisboa, donde se amplían las libertades y derechos de todos los europeos mediante la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y se persigue una Europa eficaz, más democrática, unida internacionalmente y con mayor seguridad. La última integración a la UE tuvo lugar en 2013, año en el que Croacia pasó a formar parte de esta entidad europea. La Unión Europea es una organización que comenzó con el fin de unificar los territorios europeos en una misma unidad. Actualmente, gran parte de Europa forma parte de este organismo, que lucha por otorgar libertad, seguridad y justicia a la ciudadanía europea.